Había una vez, en las tierras áridas de Castilla, la Vieja, allá donde el sol pega fuerte sobre los campos de trigo dorado y las encinas retorcidas se aferran a la tierra seca como viejas manos arrugadas. Un reino que se extendía desde las llanuras interminables hasta las montañas azuladas del horizonte. Pues mira, esta historia comienza en un tiempo donde los reyes todavía caminaban entre su gente y los animales hablaban cuando la luna estaba en cuarto creciente. Así que si te gusta este tipo de historias donde la astucia y la moral se encuentran, anda y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas leyendas que han pasado de abuelos a nietos durante generaciones. Que vaya, te aseguro que cada cuento tiene su enseñanza y este en particular te va a dejar pensando mucho tiempo. Entonces, como te decía, en estas tierras castellanas donde el viento arrastra el olor a romero y tomillo silvestre, donde las noches son tan estrelladas que parece que pudieras tocar el cielo con solo estirar la mano, y donde los pueblos blancos se apiñan alrededor de sus iglesias de piedra antigua, ahí vivía un rey que gobernaba con mano firme pero justa, un hombre que se había ganado el respeto de todos sus súbditos, porque no solo dictaba leyes desde su palacio de muros gruesos y patios frescos con fuentes de azulejos, sino que también conocía el nombre de cada campesino, de cada pastor, de cada artesano que trabajaba en sus dominios. El aire en aquellas tierras olía a pan recién horneado. Por las mañanas temprano, cuando las mujeres abrían sus hornos de barro, a cordero asado los domingos después de misa, y a ese polvo fino que levanta el ganado cuando vuelve al pueblo al atardecer, las cigarras cantaban sin parar durante el verano, y en invierno el silencio era tan profundo que podías escuchar el crujir de las ramas secas bajo tus pies a 100 metros de distancia. Los colores de esta tierra eran ocres y dorados, verdes apagados de los olivos centenarios y el azul intenso del cielo, que no conocía la contaminación ni las prisas del mundo moderno. Las texturas eran ásperas como la corteza de las encinas, suaves como la lana recién esquilada de las ovejas merinas, y duras como las piedras que formaban los muros de las casas, donde vivían generaciones completas bajo el mismo techo. Este era un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio, donde las estaciones marcaban el ritmo de la vida y donde cada persona conocía su lugar en el orden natural de las cosas. Pues resulta que en este reino tan especial, entre los montes bajos cubiertos de jaras y las cañadas por donde bajaban los rebaños en busca de mejores pastos, vivía una zorra que no era como las demás. Vaya que no. Esta zorra, a la que todos en el reino conocían simplemente como Doña Astucia, era un animal extraordinario en muchos sentidos. Su pelaje era del color del fuego al atardecer, naranja brillante con toques de blanco en el pecho y la punta de la cola, tan espesa y sedosa que parecía hecha de la mejor seda que traían los mercaderes de Oriente. Sus ojos eran dos pozos de inteligencia, verdes como las aceitunas antes de madurar, y siempre brillantes con alguna idea o plan que estaba cocinando en esa cabeza astuta suya. Medía como medio metro de largo sin contar la cola, que era tan larga y frondosa que parecía un estandarte cuando corría por los campos, y se movía con una gracia felina que hacía que hasta los cazadores más experimentados se quedaran admirando su elegancia antes de recordar que debían dispararle. Pero ay, lo que realmente distinguía a Doña Astucia de todas las demás zorras del reino no era su belleza física, sino su mente, pues esta zorra era lista, pero lista de verdad, de esas que aprenden mirando, que calculan cada movimiento y que siempre están 3 pasos por delante de todos los demás. Desde pequeñita, cuando apenas era una cachorra que todavía dependía de su madre para comer, ya mostraba una inteligencia fuera de lo común. Mientras sus hermanos jugaban y peleaban por comida sin pensar en nada más, ella observaba a los humanos del pueblo cercano, estudiaba sus rutinas, aprendía sus horarios, memorizaba dónde guardaban las gallinas, cuándo salían a trabajar al campo, cuándo volvían, quiénes eran descuidados y quiénes estaban siempre alertas. Conforme fue creciendo, Doña Astucia perfeccionó su arte del engaño hasta convertirlo en una ciencia exacta. Robaba gallinas sin que los perros ladraran, se llevaba corderos recién nacidos sin que los pastores se dieran cuenta, hasta horas después, y siempre se las arreglaba para echar la culpa a algún otro animal
o incluso a las tormentas o al mal tiempo. Vivía en una madriguera espaciosa que había excavado bajo las raíces de una encina vieja, en lo alto de un cerro desde donde se veía todo el valle, y había decorado su hogar con los trofeos de sus robos más audaces, plumas de las gallinas más gordas, trozos de lana de los corderos más preciados, hasta una campanilla de bronce que le había quitado a la cabra del alcalde del pueblo. Su rutina diaria era simple pero efectiva. Dormía durante el día en su madriguera fresca y oscura, y salía al anochecer cuando las sombras se alargaban y era más fácil moverse sin ser vista. Entonces bajaba sigilosamente hasta los corrales y establos. Elegía su presa con cuidado y ejecutaba sus robos con la precisión de un relojero suizo. Pero oye, lo que más le gustaba a doña Astucia no era la comida que robaba. No, señor. Lo que realmente disfrutaba era la emoción del engaño, el desafío de burlar a sus víctimas, la satisfacción de saber que era más lista que todos ellos juntos. Se había vuelto tan confiada en sus habilidades que empezó a volverse descuidada con el orgullo. Presumía ante los otros animales del bosque de sus hazañas. Se jactaba de cómo podía engañar a cualquiera, y poco a poco fue desarrollando una arrogancia que la hacía pensar que era invencible. En su corazón albergaba un sueño secreto. Vaya, sueño tenía la muy bribona. Quería ser reconocida como el animal más inteligente de todo el reino. No le bastaba con robar gallinas y corderos como cualquier zorra común. No, ella quería algo más grande, algo que demostrara su superioridad intelectual ante todos. Quería engañar al mismísimo rey. Imaginaba el momento en que podría decir que había burlado al gobernante más poderoso de la tierra, que ningún humano, por muy importante que fuera, podía igualar su astucia. Este deseo la consumía día y noche y la empujaba a planear robos cada vez más atrevidos y peligrosos. El conflicto comenzó una tarde de verano, cuando el calor apretaba tanto que hasta las lagartijas buscaban sombra bajo las piedras y los pájaros habían dejado de cantar para ahorrar energía. Resulta que el rey había organizado una gran fiesta en el palacio para celebrar el cumpleaños de su hija menor, la princesa Isabel, una muchachita de 15 años que era el orgullo y la alegría de todo el reino por su bondad y su hermosura. Pues mira, para esta celebración, el rey había mandado preparar un banquete como no se había visto en años, con pavos reales asados, lechones rellenos de hierbas aromáticas, truchas del río servidas sobre lechos de hielo traído de las montañas, dulces de almendra y miel, y como plato principal y más preciado, un cordero legendario que pertenecía al propio rey. ¡Ay! Este cordero no era un animal cualquiera. Se llamaba Lucero porque tenía una mancha blanca en la frente, en forma de estrella, y era descendiente directo de un rebaño que llevaba siglos en la familia. Real, su carne era tan tierna y sabrosa que los cocineros reales la consideraban un manjar digno solo de las ocasiones más especiales. El cordero vivía en un corral especial dentro de los jardines del palacio, vigilado día y noche por guardias, rodeado de muros altos y con solo una puerta de hierro forjado que permanecía cerrada con 3 candados diferentes, cuyas llaves guardaba personalmente el mayordomo real. Pero vaya, doña Astucia se enteró de este cordero especial porque tenía sus informantes, un cuervo parlanchín que volaba por todas partes y le contaba chismes, una rata que vivía en las cocinas del palacio y escuchaba todas las conversaciones, y hasta una comadreja que trabajaba como espía, sin que nadie lo supiera. Cuando la zorra escuchó hablar del cordero lucero, sus ojos brillaron con una luz peligrosa y una sonrisa maliciosa se dibujó en su hocico puntiagudo. Esto era exactamente lo que había estado esperando, la oportunidad perfecta para demostrar su superioridad, para probar que podía robar algo imposible, para engañar al rey en sus propias narices y convertirse en leyenda. Entonces, así que esa misma noche, bajo la luz plateada de una luna llena que iluminaba el campo como si fuera de día, pero con una luz fantasmal y misteriosa, doña Astucia se acercó sigilosamente al palacio real. Había estudiado el terreno durante semanas, conocía cada piedra del camino, cada sombra donde esconderse, cada rincón donde los guardias no miraban. El palacio era una construcción imponente de piedra gris, con torres en cada esquina y banderas rojas y doradas que ondeaban al viento.
Los muros eran tan altos que parecían tocar las nubes y tan gruesos que podrían resistir el asalto de un ejército entero. Pero doña Astucia no necesitaba derribar muros ni enfrentarse a soldados. Ella tenía algo mucho más poderoso: su inteligencia y su capacidad de engaño. Llegó hasta el corral del Cordero Lucero, justo antes de la medianoche, cuando los guardias estaban más cansados y menos atentos. El problema era que el corral estaba cerrado con esos 3 candados, y ella no tenía manera de abrirlos. Así que ideó un plan brillante y retorcido que solo una mente como la suya podría concebir. Encontró al perro guardián del palacio, un mastín enorme llamado Goliat, que medía como 1 metro en el hombro y tenía dientes como cuchillos, pero en lugar de temerle, la astuta zorra se acercó a él con una sonrisa amistosa. «Oye, amigo», le dijo doña Astucia al perro con voz melosa y suave como la miel, «qué bien te ves esta noche. Se nota que eres el guardián más fuerte y valiente de todo el reino. Vaya, apuesto a que podrías vencer a cualquier enemigo que intentara entrar aquí». Goliat, que no estaba acostumbrado a recibir halagos y menos de una zorra que debería ser su enemiga natural, se sintió halagado y bajó un poco la guardia. «Anda, no exageres», respondió el perro, aunque se le veía contento. «Solo cumplo con mi deber de proteger el palacio». Pero doña Astucia continuó con sus lisonjas. «No, no, de verdad que eres excepcional. Mira, yo he viajado por todo el reino y nunca he visto un perro tan impresionante como tú. Dime, ¿cómo es que llegaste a tener este puesto tan importante?» Y así durante más de una hora, la zorra estuvo conversando con el perro, haciéndole preguntas sobre su vida, escuchando sus historias, fingiendo admiración y respeto, hasta que poco a poco el mastín fue relajándose y empezó a verla como una amiga en lugar de una amenaza. Entonces, cuando consideró que el momento era propicio, la zorra lanzó su anzuelo. «Oye, Goliat, he escuchado que dentro de ese corral hay un cordero muy especial, el tal Lucero del que todos hablan. Debe ser realmente extraordinario para tener tanta protección, ¿verdad?» El perro asintió con orgullo. «Pues claro que es extraordinario. Es el cordero más valioso de todo el reino. Por eso el rey me puso a mí personalmente a cargo de su seguridad. Nadie puede acercarse a ese corral sin que yo lo sepa». Y aquí fue donde doña Astucia mostró todo su talento para la manipulación. «Pues mira, Goliat, justamente por eso vine a verte esta noche. Resulta que hay un rumor terrible circulando por el bosque. Dicen que un grupo de lobos del norte está planeando atacar el palacio mañana por la noche durante la fiesta. Quieren robar el cordero, aprovechando que todos estarán distraídos con la celebración. Yo pensé que debía advertirte para que pudieras prepararte». El perro se puso inmediatamente alerta. «Lobos del norte. Esos son los más grandes y feroces. ¿Cuántos son? ¿Dónde están ahora?» Y la zorra respondió con cara preocupada. «Según lo que escuché, son al menos 5 o 6. Están escondidos en las cuevas de la montaña esperando el momento perfecto. Pero oye, se me ocurre algo. Si quieres, yo podría ayudarte a tenderles una trampa. ¿Qué tal si mañana por la noche yo me llevo al cordero a un lugar seguro que solo tú y yo conocemos? Cuando los lobos vengan y vean el corral vacío, se pondrán furiosos y descuidados, y entonces tú podrás atraparlos con ayuda de los otros guardias. Sería tu mayor triunfo. Te convertirías en héroe del reino». El perro consideró la propuesta por un momento, su cerebro simple, procesando la información mucho más lentamente que el de la astuta zorra. «No sé», dijo finalmente, «mi trabajo es mantener el cordero aquí, no moverlo a ningún otro lado». Pero doña Astucia insistió con su voz más convincente. «Piénsalo bien, amigo. Si los lobos atacan y logran robar el cordero, porque estabas esperando a que llegaran hasta aquí, el rey te culpará del robo. Pero si tú tomas la iniciativa y proteges al cordero moviéndolo preventivamente, demostrarás tu inteligencia, además de tu fuerza. Además, yo conozco un lugar perfecto, una cueva escondida a solo media hora de aquí, donde el cordero estará completamente seguro por una noche. Mañana temprano lo traemos de vuelta, antes de que nadie note su ausencia». El perro seguía dudando, pero la semilla de la ambición había sido plantada en su corazón. Finalmente, después de mucho debate interno, Goliat aceptó el plan.
Al día siguiente, cuando cayó la noche y el palacio estaba lleno de invitados, celebrando el cumpleaños de la princesa Isabel, con música de laúdes y vihuelas, con bailes y risas que se escuchaban hasta en el pueblo más cercano, Goliat abrió los 3 candados del corral y sacó al cordero lucero. El pobre animal balaba confundido sin entender qué estaba pasando. Doña Astucia esperaba escondida detrás de un rosal, y cuando vio aparecer al perro con el cordero, casi no podía contener su emoción. Perfecto, perfecto, le dijo al mastín. Ahora sígueme que te llevaré al lugar seguro. Y así comenzaron a caminar los 3 por un sendero que se alejaba del palacio. El perro llevaba al cordero con una cuerda atada al cuello. Confiado en que estaba haciendo lo correcto, la zorra iba adelante, guiándolos aparentemente hacia la cueva que había mencionado, pero en realidad estaba llevándolos en círculos hacia su propia madriguera. Caminaron durante lo que pareció media hora, aunque en realidad, no sé, habían alejado tanto del palacio. El paisaje nocturno era hermoso con el cielo lleno de estrellas y el aroma de las flores de verano flotando en el aire. Finalmente llegaron a lo que parecía ser una cueva entre unas rocas. Está bien, dijo la zorra. Aquí es donde esconderemos al cordero, pero antes déjame entrar a verificar que no haya ningún peligro adentro. Tú espera aquí con Lucero, y yo vuelvo en un momento. El perro asintió, y doña Astucia entró en la supuesta cueva que en realidad era un pasaje estrecho entre piedras que llevaban a su madriguera. Una vez dentro, la muy astuta buscó un hueco en la roca, que daba al otro lado, y salió por ahí. Luego dio la vuelta silenciosamente hasta colocarse detrás del perro. Entonces, con un ladrido perfecto que había aprendido imitando a otros perros, gritó: ¡Lobos! ¡Los lobos están aquí! ¡Corre, Goliat! Defiende el palacio. El pobre mastín, asustado y confundido, soltó la cuerda del cordero y corrió hacia el lugar de donde había venido el supuesto ladrido de advertencia. Pero claro, no había ningún lobo, solo había sido la voz de la zorra engañándolo una vez más. Cuando Goliat se dio cuenta del truco, ya era demasiado tarde. Regresó corriendo al lugar donde había dejado al cordero, pero ya no había ni rastro ni de Lucero, ni de Doña Astucia. La zorra había tomado la cuerda del cordero y se lo había llevado rápidamente a su madriguera, riendo por dentro de lo fácil que había sido engañar al supuestamente temible guardián del palacio real. Esa noche, mientras los músicos tocaban y los nobles bailaban sin saber nada de lo ocurrido, doña Astucia cenaba carne de cordero en su guarida. Satisfecha de haber logrado lo imposible, había robado el cordero más preciado del rey directamente de su palacio. Había engañado al perro guardián más feroz del reino, y nadie había sospechado de ella ni por un segundo. Esto era la confirmación de lo que siempre había creído. Ella era la más astuta de todos, la más inteligente, la invencible. Mientras comía, pensaba en todas las historias que contaría sobre esta hazaña, en cómo se reirían los otros animales cuando supieran que había burlado al rey mismo, en cómo su fama crecería hasta convertirse en leyenda. Pero ¡ay! Como dice el viejo refrán castellano, la soberbia precede a la caída, y doña Astucia estaba a punto de descubrir que su orgullo la llevaría por un camino muy peligroso. Resulta que a la mañana siguiente, cuando los cocineros del palacio fueron a buscar el cordero lucero para prepararlo para el gran banquete del mediodía, encontraron el corral vacío, los 3 candados estaban abiertos y no había ni rastro del animal. El pánico se extendió por todo el palacio como el fuego en un pajar seco. Los cocineros corrieron a avisar al mayordomo. El mayordomo corrió a avisar al rey, y el rey montó en cólera como nunca antes se le había visto. ¿Cómo es posible?, gritaba el monarca con la cara roja de ira. ¿Cómo alguien pudo robar mi cordero más preciado de un corral cerrado con 3 candados dentro de mi propio palacio? Quiero que encuentren al responsable inmediatamente y que lo traigan ante mí para que pague por este insulto. Los guardias comenzaron a investigar y pronto descubrieron que el perro Goliat había sido el último en ver al cordero. Cuando interrogaron al pobre mastín, que estaba temblando de miedo y vergüenza, este les contó toda la historia de la zorra, que había venido a advertirle sobre los lobos, y el plan que habían hecho para proteger al cordero.
El rey escuchó el relato completo, y aunque estaba furioso con el perro por su estupidez, se dio cuenta de que el verdadero culpable era esa zorra astuta que había engañado a su guardián. Entonces, así que convocó a todos, los cazadores del reino, y les ordenó: quiero que encuentren a esa zorra llamada Doña Astucia y que la traigan ante mí viva. No la maten, no la hieran. La quiero viva para que responda por sus crímenes y reciba el castigo que merece. Ofreció una recompensa enorme, 100 monedas de oro para quien la capturara, y todos los cazadores del reino salieron inmediatamente a buscarla. Pero mira, encontrar a Doña Astucia no era tarea fácil. Ella conocía cada rincón del bosque, cada madriguera, cada escondite, y además tenía sus informantes que le avisaban cuando alguien se acercaba. Durante semanas los cazadores peinaron el territorio sin éxito. La zorra siempre estaba un paso adelante, se movía de un lugar a otro, dejaba pistas falsas, se escondía en lugares inesperados. Pero lo que ella no sabía era que el rey era mucho más inteligente de lo que aparentaba, pues resulta que el monarca conocía la naturaleza de los seres astutos, sabía que su mayor debilidad era el orgullo, así que ideó un plan para atraer a la zorra, usando exactamente eso. Mandó llamar al pregonero del pueblo y le ordenó que fuera por todos los rincones del reino anunciando un mensaje muy específico. El pregonero, con su voz fuerte y clara, que se escuchaba a 100 metros de distancia, comenzó a recorrer los caminos gritando: «Escuchen todos, escuchen bien. El rey hace saber a todo el reino que la zorra llamada Doña Astucia, que robó el cordero lucero, no es tan astuta como ella cree. De hecho, el rey dice que fue pura suerte que lograra engañar a un perro tonto como Goliat. Cualquier zorra común y corriente podría haber hecho lo mismo. No tiene ningún mérito especial. El rey afirma que hay al menos 10 animales en el reino más inteligentes que ella, y que si esa zorra presuntuosa tuviera, aunque fuera un poco de coraje, vendría al palacio a demostrar su astucia en un verdadero desafío de inteligencia. Por supuesto, estas palabras llegaron rápidamente a los oídos de doña Astucia a través de sus informantes. El cuervo parlanchín fue el primero en contarle lo que decía el pregonero, y la zorra sintió que la sangre le hervía de indignación. «¿Cómo se atreve?», gritó golpeando el suelo con su pata. «¿Cómo se atreve el rey a decir que no soy astuta, que cualquier zorra común podría hacer lo que yo hice, que hay otros animales más inteligentes que yo? Esto es un insulto imperdonable. Voy a ir hasta ese palacio y voy a demostrarle a ese rey engreído quién es la más astuta de este reino». La rata de las cocinas, que también había ido a visitarla, le advirtió: «No vayas, doña Astucia. Esto es una trampa. El rey solo quiere provocarte para que salgas de tu escondite. Si vas al palacio te capturarán, y quién sabe qué castigo terrible te espera». Pero la zorra no quiso escuchar razones. Su orgullo había sido herido mortalmente y no podía soportar la idea de que alguien cuestionara su inteligencia. Además, pensaba que era tan astuta que podría enfrentar cualquier desafío que el rey le pusiera y salir victoriosa una vez más. Así que esa misma noche se aseó bien, peinó su cola espesa hasta que brillaba como el fuego y se dirigió con paso firme hacia el palacio real. Cuando llegó a las puertas principales, donde dos guardias montaban vigilancia con sus lanzas y armaduras que brillaban bajo la luz de las antorchas, anunció con voz clara y orgullosa: «Soy doña Astucia la zorra que robó el cordero del Nilo Mendontese. Rey, he venido a demostrar que soy la criatura más inteligente de este reino y a aceptar cualquier desafío que su majestad quiera proponerme». Los guardias, sorprendidos de que la fugitiva más buscada del reino se presentara voluntariamente, la escoltaron inmediatamente hasta la sala del trono. Era una habitación enorme, con techos altísimos decorados con vigas de madera tallada, paredes cubiertas de tapices que contaban historias de batallas antiguas, y al fondo, en un estrado elevado, el trono del rey, hecho de roble macizo con incrustaciones de oro y piedras preciosas. El rey estaba sentado allí con su corona sobre la cabeza, vestido con ropajes de terciopelo rojo y armiño blanco, y a su alrededor había nobles, consejeros y guardias que observaban expectantes cuando doña Astucia entró caminando con su cabeza alta y su cola pomposa balanceándose detrás de ella. Un murmullo recorrió la sala.
El rey la miró fijamente con ojos penetrantes que parecían capaces de ver el alma de cualquiera. Así que has venido, dijo con voz grave y autoritaria, la famosa doña Astucia, que se cree la más inteligente de mi reino. Bien, aceptaré tu desafío, pero con una condición. Si logras superarlo, te dejaré ir libre, y además te daré 100 monedas de oro como premio. Pero si fallas, deberás pagar por tus crímenes con el castigo que yo decida. ¿Estás de acuerdo? La zorra ni siquiera dudó. Acepto, respondió con confianza absoluta. Proponga su desafío, Su Majestad, y verá cómo lo supero con facilidad. El rey entonces sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino más bien como la de un gato que ha atrapado un ratón. Muy bien, dijo. Aquí está tu desafío. En mi reino hay 3 cofres guardados en 3 lugares diferentes. Uno en la torre norte del palacio, otro en la mazmorra más profunda, y el tercero en mi propia cámara real. Cada cofre está cerrado con un candado mágico, que solo se abre cuando alguien le dice una verdad absoluta, una verdad tan profunda y personal que no admite ninguna duda. Tu desafío es abrir los 3 cofres antes del amanecer. Si lo logras, serás libre y rica. Si fallas, te quedarás aquí como prisionera hasta que yo decida tu destino. Además, añadió el rey con un brillo particular en los ojos, para que el desafío sea justo, te daré 3 ayudantes que te guiarán a cada cofre. El primer ayudante es la princesa Isabel, mi hija. El segundo es el perro Goliat al que engañaste. Y el tercero, soy yo mismo. ¿Aceptas estos términos? Doña Astucia pensó rápidamente. No parecía tan difícil. Solo tenía que decir 3 verdades para abrir 3 cofres. Ella, que era tan astuta, seguramente podría encontrar las palabras correctas. Además, confiaba en que podría manipular a sus ayudantes, igual que había hecho con el perro antes. Así que aceptó sin pensarlo 2 veces. Acepto, Su Majestad. Abriré esos 3 cofres antes del amanecer y demostraré una vez más que no hay nadie en este reino más inteligente que yo. Muy bien, dijo el rey haciendo una señal a sus guardias, que comience el desafío. Entonces la princesa Isabel se adelantó. Era una jovencita hermosa, con pelo negro largo hasta la cintura, ojos color miel y una sonrisa dulce que iluminaba toda la sala. Vestía un vestido azul bordado con hilos de plata y llevaba una corona pequeña de flores frescas en la cabeza. Te llevaré al primer cofre, dijo con voz suave. Sígueme, por favor. Y así doña Astucia siguió a la princesa fuera de la sala del trono. Subieron por escaleras de caracol que parecían no tener fin. Pasaron por corredores largos iluminados por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra, hasta que finalmente llegaron a la torre norte. Era una habitación circular en lo alto del palacio desde donde se podía ver todo el reino extendido bajo el cielo estrellado. En el centro de la habitación había un cofre de madera oscura con herrajes de bronce y un candado que brillaba con luz propia. La princesa señaló el cofre. Ahí está, dijo. Ahora debes decirle al candado una verdad absoluta para que se abra. Doña Astucia se acercó al cofre sintiéndose muy segura de sí misma. Pensó por un momento qué verdad podría decir y finalmente habló con voz clara. Soy la zorra más astuta de todo el reino y nadie puede igualar mi inteligencia. Pero el candado no se abrió. La luz que emanaba de él no cambió ni un poco. La zorra frunció el ceño confundida. Intentó de nuevo con otra afirmación. He engañado a docenas de humanos y animales y nunca me han atrapado. Nuevamente, el candado permaneció. Cerrado, la frustración comenzó a crecer en el corazón de la zorra. Probó una y otra vez con diferentes verdades sobre sus hazañas, sobre su astucia, sobre sus victorias, pero ninguna hacía que el candado se abriera. Finalmente, después de casi una hora de intentos fallidos, la princesa Isabel habló con su voz suave. ¿Puedo darte un consejo?, preguntó amablemente. Doña Astucia la miró con desconfianza, pero asintió, desesperada por cualquier ayuda. El candado no se abre con verdades sobre lo que crees que eres, explicó la joven, sino con verdades sobre lo que realmente eres en tu corazón más profundo. Verdades que tal vez nunca hayas admitido ni siquiera ante ti misma. La zorra se quedó pensativa. ¿Qué verdad sobre sí misma nunca había admitido? Rebuscó en su memoria, en sus sentimientos, en los rincones más oscuros de su corazón,
que normalmente mantenía bien cerrados. Y entonces de pronto, una comprensión terrible se apoderó de ella. Se acercó de nuevo al cofre y esta vez con voz temblorosa dijo: a veces, cuando estoy sola en mi madriguera por las noches, me siento terriblemente sola y quisiera tener amigos de verdad, en lugar de solo víctimas a las que engañar. Inmediatamente, el candado brilló con luz intensa y se abrió con un clic. Dentro del cofre no había oro ni joyas, sino un espejo pequeño de plata. La zorra se miró en él y por primera vez en mucho tiempo vio no a la astuta doña Astucia, sino a una zorra común que se había aislado de todos por culpa de su orgullo. La princesa Isabel sonrió con tristeza. Has completado el primer desafío, dijo. Ahora vayamos al segundo. Bajaron de la torre norte y se dirigieron hacia las profundidades del palacio. Descendieron escaleras húmedas que olían a mojo y antigüedad. Pasaron por celdas vacías con barrotes oxidados hasta llegar a la mazmorra más profunda. El aire ahí era frío y pesado, apenas iluminado por antorchas que crepitaban en sus soportes de hierro. Esperándolas en esa mazmorra estaba el perro Goliat, el mastín enorme que había sido engañado por la zorra. Sus ojos la miraban con una mezcla de tristeza y decepción. He venido a guiarte al segundo cofre, dijo con voz grave. Pero primero quiero que sepas que por tu culpa casi pierdo mi posición en el palacio. El rey me perdonó solo porque llevo años sirviéndole fielmente, pero la vergüenza que siento por haber sido tan tonto al creerte todavía me duele en el alma. Doña Astucia por primera vez sintió algo parecido a la culpa en su pecho. Nunca había pensado en las consecuencias que sus engaños tenían en sus víctimas. Siempre había visto sus travesuras como juegos ingeniosos, sin considerar el dolor que causaban. Goliat la llevó hasta el segundo cofre, que estaba en una esquina de Minimabotchantuné. La mazmorra era más grande que el primero y estaba hecho de metal oscuro con un candado que también brillaba con luz mágica. La zorra se acercó y esta vez no intentó presumir de sus logros. Sabía que eso no funcionaría. Pensó profundamente sobre qué verdad debía confesar. Después de varios minutos de silencio, habló con voz apenas audible. Cada vez que engañaba a alguien y veía su cara de confusión y tristeza, cuando descubrían el engaño, sentía una punzada de culpa en el corazón, pero la ignoraba, porque no quería admitir que estaba haciendo daño. El candado se abrió inmediatamente y dentro había una pequeña balanza de bronce. En un lado de la balanza había una pluma ligera como el aire, y en el otro lado había un corazón de piedra que pesaba muchísimo. La zorra entendió el mensaje. Sus acciones habían hecho su corazón pesado con la culpa, aunque ella pretendiera que no le importaba. Goliat asintió lentamente. Es suficiente, dijo. Has admitido algo importante. Ahora te falta el desafío final, y ese es el más difícil, porque tendrás que enfrentarte al rey mismo. Subieron de nuevo desde las mazmorras hasta el palacio, atravesaron pasillos silenciosos, pues ya era muy tarde en la noche, y la mayoría de la gente dormía. Finalmente, llegaron a las puertas dobles de madera tallada que daban a la cámara real. Goliat se despidió con una reverencia, y la princesa Isabel abrió las puertas. Dentro estaba el rey, sentado en una silla junto a la ventana, desde donde se veía el cielo comenzando a clarear con los primeros tonos rosados del amanecer. El tiempo casi se había acabado. El tercer cofre estaba al lado del rey. Era el más hermoso de todos, hecho de madera de cedro, con incrustaciones de nácar que formaban patrones de estrellas y lunas. El candado era dorado y brillaba tanto que casi lastimaba la vista. Así que has llegado hasta aquí, dijo el rey, sin mirarla directamente. Has abierto dos cofres admitiendo verdades dolorosas sobre ti misma, pero este último desafío es diferente. Este cofre no se abrirá con una verdad sobre ti, sino con una verdad sobre mí. Doña Astucia lo miró sorprendida. Una verdad sobre el rey. Pero ¿cómo podía ella saber alguna verdad profunda sobre un hombre al que apenas conocía? El monarca continuó hablando con voz calmada. Durante años he observado tu comportamiento, zorra. He escuchado las quejas de los campesinos sobre tus robos. He visto cómo engañabas a uno tras otro sin mostrar remordimiento. ¿Y sabes qué conclusión saqué? Que eres exactamente como yo era cuando era joven. La zorra parpadeó, confusa. El rey como ella. ¿Cómo? Era posible.
El rey se giró para mirarla directamente a los ojos, y lo que la zorra vio ahí la sorprendió. No había ira sino comprensión. Antes de ser rey, explicó el monarca, yo era un príncipe ambicioso que usaba su inteligencia para manipular a otros. Engañaba a mis hermanos para quedar bien ante mi padre. Mentía a los consejeros para conseguir lo que quería. Usaba mi astucia como un arma para obtener poder. Pensaba que ser inteligente me daba derecho a burlarme de los demás, a quienes consideraba menos capaces. Me sentía superior a todos, y esa soberbia casi destruye mi alma. Hizo una pausa mirando por la ventana hacia el reino que se despertaba lentamente. Fue mi padre, el viejo rey, quien me enseñó la lección más importante de mi vida. Me dijo que la verdadera inteligencia no está en cuánto puedes engañar a otros, sino en cuánto puedes usar tus dones para ayudarlos. Me dijo que un astuto que usa su inteligencia solo para beneficio propio es como un río que no comparte su agua. Eventualmente se seca y muere. Desde entonces, decidí usar mi inteligencia para gobernar con justicia, para resolver los problemas de mi pueblo, para crear leyes que protegieran a los débiles de los abusos de los fuertes. La zorra escuchaba cada palabra, sintiendo como si alguien le estuviera mostrando un espejo de lo que podría llegar a ser si continuaba por su camino actual. Ahora te toca a ti, dijo el rey. Dime una verdad sobre mí, algo que hayas comprendido durante esta noche, algo que el candado reconozca como una verdad absoluta. Doña Astucia se acercó lentamente al cofre, miró el candado dorado que brillaba esperando sus palabras. Pensó en todo lo que había sucedido esa noche, en las verdades que había tenido que admitir, en las lecciones que había aprendido, en la historia que el rey acababa de contarle, y finalmente comprendió algo fundamental. Habló con voz clara pero llena de emoción. Usted organizó todo este desafío no para castigarme, sino para enseñarme. Usted pudo haberme ejecutado o encerrado de por vida, pero en lugar de eso, creó una oportunidad para que yo viera la verdad sobre mí misma. Lo hizo porque usted entiende que el castigo sin aprendizaje no cambia a nadie, y porque a pesar de todo lo que he hecho, usted vio en mí el potencial de ser algo mejor. El candado se abrió con un sonido suave, como un suspiro de alivio, y el cofre se abrió solo. Dentro no había nada. Estaba completamente vacío. La zorra lo miró confundida. ¿Por qué estaba vacío el último cofre? El rey sonrió por primera vez desde que había comenzado el desafío. Está vacío, porque el verdadero tesoro no está dentro del cofre, sino dentro de ti. El tesoro es la comprensión que has ganado esta noche, el conocimiento de que la astucia sin sabiduría es vanidad, de que el engaño solo trae soledad, de que la verdadera inteligencia se demuestra no en cuánto puedes tomar de otros, sino en cuánto puedes dar. Has completado los 3 desafíos. Doña Astucia, has ganado tu libertad y las 100 monedas de oro que prometí. Pero ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué harás con esa libertad? ¿Volverás a tu antigua vida de robos y engaños, o usarás lo que has aprendido para convertirte en algo mejor? La zorra se quedó en silencio por un largo momento. Las primeras luces del amanecer entraban por la ventana iluminando la habitación con una luz dorada y cálida. En ese momento de claridad tanto literal como figurativa, Doña Astucia tomó la decisión más importante de su vida. Su Majestad, dijo con voz firme pero humilde, he pasado toda mi vida creyendo que mi astucia me hacía superior a los demás, que engañar a otros era una demostración de inteligencia, pero esta noche he aprendido que estaba equivocada. La verdadera astucia está en ver la verdad sobre uno mismo. La verdadera inteligencia está en usar tus dones para construir en lugar de destruir. Si me lo permite, me gustaría quedarme en su reino y encontrar una manera de compensar todo el daño que he causado. El rey asintió satisfecho. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Te ofrezco un puesto en mi corte como consejera especial. Tu trabajo será usar tu inteligencia para resolver problemas difíciles, para encontrar soluciones creativas a conflictos, para ayudar a aquellos que han sido víctimas de engaños y estafas. Usarás tu comprensión de cómo funciona la mente de los tramposos para proteger a los inocentes. Aceptas. Doña Astucia sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en años. Sí, Su Majestad, acepto con todo mi corazón. Y así comenzó una nueva vida para la zorra, que había sido la más astuta, pero también la más solitaria de todo el reino.
Durante los meses siguientes, doña Astucia trabajó incansablemente en su nuevo puesto. Cuando un mercader tramposo intentaba vender productos falsos en el mercado, ella lo descubría inmediatamente porque conocía todos los trucos. Cuando un noble corrupto intentaba robar tierras de los campesinos pobres, ella encontraba las pruebas escondidas y lo exponía ante el rey. Cuando bandidos planeaban asaltar las caravanas de comerciantes, ella predecía sus movimientos y ayudaba a los guardias a capturarlos sin violencia. Poco a poco, la gente del reino empezó a verla, no como una ladrona, sino como una protectora. Los campesinos a quienes antes robaba gallinas, ahora venían a pedirle consejo. Los pastores que antes la temían, ahora la saludaban con respeto. Cuando la veían pasar, incluso Goliat, el perro guardián, se convirtió en su amigo y trabajaban juntos en muchas misiones. Pero el verdadero cambio en Doña Astucia no fue externo, sino interno. Ya no sentía esa necesidad constante de demostrar que era más lista que los demás. Ya no buscaba oportunidades para engañar por el simple placer de hacerlo. Había descubierto algo mucho más satisfactorio que la emoción del robo, la alegría de ayudar a otros, de usar sus dones para el bien común, de ser apreciada no por su astucia, sino por su bondad. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían de los árboles como lluvia dorada y el aire olía a tierra húmeda y a humo de leña, la princesa Isabel la invitó a caminar por los jardines del palacio. Caminaron entre rosales que todavía conservaban algunas flores tardías y fuentes donde el agua cantaba su canción eterna. Doña Astucia, dijo la princesa, quiero que sepas cuánto admiro el cambio que has hecho en tu vida. Sé que no fue fácil admitir tus errores y cambiar tu camino, pero lo hiciste y ahora eres un ejemplo para todos de que nadie está tan perdido que no pueda encontrar el camino de vuelta. La zorra sonrió con calidez genuina. Gracias, princesa, respondió, pero debo confesarle que aunque estoy feliz con mi nueva vida, a veces todavía siento tentaciones de volver a mis viejos hábitos. Cuando veo una oportunidad fácil de engañar a alguien, mi mente automáticamente empieza a planear cómo hacerlo. La lucha contra mi propia naturaleza no ha terminado. Es una batalla diaria. La princesa asintió comprensiva. Eso es normal, dijo. Cambiar no significa que las tentaciones desaparezcan, sino que aprendes a elegir mejor, incluso cuando la tentación está presente. Lo importante no es que nunca sientas el impulso de hacer lo malo, sino que cuando lo sientes, eliges hacer lo bueno de todas formas. Esa elección constante es lo que te define como persona. Mientras hablaban, llegaron hasta una parte del jardín, donde había un estanque pequeño con carpas naranjas, nadando perezosamente. Se sentaron en un banco de piedra a observar los peces. Había algo hipnótico en ver cómo se movían sin prisa por el agua clara. Dime, doña Astucia, preguntó la princesa después de un rato, si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con la zorra que eras antes de aquella noche en que aceptaste el desafío de mi padre, ¿qué le dirías? La zorra pensó cuidadosamente antes de responder. Le diría que la verdadera soledad no es estar físicamente sola, sino estar rodeada de personas a las que solo ves como víctimas potenciales. Le diría que el respeto que se gana a través del miedo o el engaño es falso y vacío, comparado con el respeto que se gana a través de la bondad y la integridad. Le diría que ser astuta es un don, pero como todos los dones, puede usarse para construir o para destruir, y que esa elección determina si terminarás tus días orgullosa de ti misma o atormentada por el peso de tus acciones. Le diría que la satisfacción de ayudar a alguien dura mucho más que la emoción efímera de engañarlos. Y sobre todo, le diría que nunca es demasiado tarde para cambiar, mientras todavía respires. La princesa tomó la pata de la zorra entre sus manos. Esas son palabras muy sabias, dijo con ojos brillantes. Deberías escribirlas y compartirlas con otros que puedan estar en el mismo camino equivocado en el que tú estabas. Y así fue como doña Astucia comenzó a visitar pueblos y aldeas del reino, contando su historia. No ocultaba su pasado vergonzoso, sino que lo usaba como lección. Se paraba en las plazas de los pueblos y relataba cómo había sido la zorra más astuta del reino, cómo había engañado a docenas de víctimas, cómo había robado el cordero más preciado del rey
y como todo eso la había llevado a una vida de soledad y vacío. Luego explicaba el desafío que el rey le había puesto, las verdades dolorosas que había tenido que admitir y la transformación que había experimentado. Jóvenes y viejos la escuchaban fascinados. Algunos veían en su historia un reflejo de sus propias tentaciones y decisiones. Otros simplemente disfrutaban de escuchar a alguien que hablaba con tanta honestidad sobre sus errores, pero todos, sin excepción, se iban con algo en qué pensar. Pasaron los años y la fama de Doña Astucia creció, pero ahora era una fama diferente. La gente hablaba de ella, no como la zorra tramposa, sino como la zorra sabia. Los padres contaban su historia a sus hijos, como ejemplo de que siempre hay oportunidad de cambiar. Los maestros la usaban en sus lecciones sobre ética y moralidad. Hasta los nobles en la corte citaban sus palabras cuando debatían sobre justicia y misericordia. El rey la observaba con satisfacción, sabiendo que su plan había funcionado mejor de lo que había imaginado. No solo había reformado a una criminal, sino que había creado un símbolo viviente de redención que inspiraba a todo el reino. Una noche, muchos años después del famoso desafío, el rey, ya anciano y cerca del fin de sus días, mandó llamar a Doña Astucia a su cámara. Ella acudió inmediatamente, encontrándolo sentado junto a la chimenea, donde ardía un fuego cálido que llenaba la habitación de sombras danzantes. El rey también había envejecido, su barba ahora completamente blanca, su rostro surcado de arrugas profundas que hablaban de años de preocupaciones y decisiones difíciles. Doña Astucia dijo con voz débil, pero aún firme: «Te llamé porque quiero agradecerte». Ella lo miró confundida. «¿Agradecerme a mí, Su Majestad? ¿Por qué? Usted fue quien me salvó, quien me enseñó a ser mejor. Debería ser yo quien le agradezca a usted». El rey sonrió. «Me agradeces por enseñarte, pero yo te agradezco por aprender. No todos los que reciben una lección la aprovechan. Muchos prefieren aferrarse a sus viejos caminos por orgullo o por miedo al cambio. Pero tú tuviste el coraje de mirarte al espejo, de admitir tus fallas y de trabajar cada día para ser mejor. Eso no te lo enseñé yo. Eso estaba dentro de ti esperando la oportunidad de salir». Hice una pausa mirando el fuego. ¿Sabes? Cuando diseñé ese desafío para ti, no estaba seguro de que fuera a funcionar. Había una posibilidad de que simplemente abrieras los cofres diciendo lo que pensabas que quería escuchar sin realmente creer en esas verdades. Pero vi algo en tus ojos esa noche. Vi dolor genuino cuando admitiste tu soledad. Vi arrepentimiento real. Cuando reconociste el daño que habías causado, vi humildad verdadera cuando comprendiste mis intenciones y supe entonces que había esperanza para ti. La zorra sintió lágrimas rodando por su pelaje. «Su Majestad», dijo con voz quebrada por la emoción, «no hay día que pase sin que agradezca a los cielos por haberme dado la oportunidad de conocerlo. Usted pudo haberme matado o encerrado, pero en su lugar eligió creer que yo podía cambiar. Esa fe que depositó en mí cuando yo misma no creía en mi capacidad de ser buena es el regalo más grande que alguien me ha dado jamás». El rey extendió su mano y la zorra apoyó su cabeza en ella. Permanecieron así, en silencio por un largo rato, un viejo rey y una zorra reformada, unidos por una historia de redención que había cambiado ambas sus vidas. «Hay algo más que quiero pedirte», dijo finalmente el rey. «Cuando yo ya no esté, quiero que continúes sirviendo a mi hija, la reina Isabel. Ella es sabia y buena, pero aún joven e inexperta en las maneras del mundo. Necesitará consejeros en quien pueda confiar y que la guíen con honestidad. Prométeme que estarás ahí para ella como has estado ahí para mí todos». Estos años, Doña Astucia no dudó ni un segundo. «Lo prometo, Su Majestad. Serviré a la princesa Isabel con la misma lealtad y dedicación con la que lo he servido a usted. Protegeré este reino que me dio una segunda oportunidad hasta mi último aliento». El rey asintió satisfecho y cerró los ojos. Murió esa misma noche apaciblemente en su sueño, y todo el reino lloró la pérdida de un gobernante sabio y justo. La princesa Isabel fue coronada reina, y una de sus primeras acciones fue nombrar oficialmente a Doña Astucia como consejera real principal, un título que nunca antes había sido otorgado a un animal. Hubo algunos nobles que protestaron diciendo que era impropio que una zorra tuviera tanto poder en la corte,
Pero la joven reina fue firme en su decisión. Doña Astucia ha demostrado más integridad y sabiduría que muchos humanos que conozco, declaró ante toda la corte, y si alguien tiene dudas sobre su capacidad o su lealtad, que venga a hablar conmigo personalmente. Nadie se atrevió a hacerlo porque todos sabían que la reina tenía razón. Los años que siguieron fueron prósperos para el reino, bajo el gobierno de la reina Isabel, y con el consejo de Doña Astucia, el reino floreció como nunca antes. Se construyeron escuelas para que todos los niños pudieran aprender a leer y escribir. Se mejoraron los caminos para facilitar el comercio. Se crearon leyes más justas que protegían a los pobres de los abusos de los ricos. Y sobre todo, se estableció un sistema donde cualquier persona que cometiera un crimen tenía la opción de enfrentar un desafío similar al que Doña Astucia había enfrentado, un desafío diseñado no solo para castigar, sino para educar y reformar. Muchos criminales eligieron esta opción, y muchos de ellos experimentaron transformaciones similares a la de la zorra. Algunos fallaron, por supuesto, incapaces o sin voluntad de enfrentar las verdades sobre sí mismos, pero incluso aquellos que fallaban solían salir del desafío con al menos una semilla de duda plantada en sus corazones, una pequeña voz que les preguntaba si realmente querían continuar por el camino destructivo que habían elegido. Doña Astucia, ahora ya entrada en años, con mechones grises en su pelaje, antes completamente naranja, a menudo se sentaba en los jardines del palacio reflexionando sobre su vida. Pensaba en la zorra joven y arrogante que había sido, tan segura de que su astucia la hacía superior a todos, tan convencida de que engañar era un juego sin consecuencias, y apenas podía reconocerse en esa criatura del pasado. Se preguntaba qué habría sido de ella si el rey no hubiera tenido la sabiduría de darle una oportunidad de cambio. Probablemente habría terminado capturada de todas formas eventualmente, probablemente habría sido ejecutada o habría pasado el resto de su vida en una jaula, pero en lugar de eso, había vivido décadas de una vida plena y significativa. Había hecho amigos verdaderos, había ganado el respeto genuino de miles de personas, había usado sus dones para hacer el bien en lugar del mal, y sobre todo, había encontrado paz en su corazón. Una tarde cuando el sol se ponía tiñendo el cielo, de colores imposibles de describir, naranjas y rosas y púrpuras que se mezclaban como pintura en un lienzo divino, la reina Isabel vino a sentarse junto a ella, en su banco favorito del jardín. Estaban en silencio, observando cómo las golondrinas volaban en círculos preparándose para su migración hacia tierras más cálidas. Finalmente, la reina habló. Doña Astucia, he estado pensando en crear un programa para educar a los jóvenes sobre la importancia de usar sus talentos de manera ética. Quiero que sea algo permanente, que continúe mucho después de que tú y yo ya no estemos. Algo que asegure que las lecciones que aprendiste nunca se olviden. ¿Qué opinas? La zorra sonrió. Creo que es una idea maravillosa, Su Majestad. De hecho, he estado trabajando en algo que podría ayudar. He escrito toda mi historia con todos sus detalles vergonzosos y sus lecciones dolorosas. Pensé que podría usarse como base para ese programa educativo. La reina aplaudió encantada. Perfecto. Lo llamaremos el Código de la Astucia Sabia y será enseñado en todas las escuelas del reino. Cada niño aprenderá tu historia y las lecciones que contiene. Aprenderán que la inteligencia es un don que debe usarse con responsabilidad, que el engaño solo trae vacío, que el verdadero respeto se gana con integridad y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Y así fue establecido el Código de la Astucia Sabia, que se convirtió en una parte fundamental de la educación en todo el reino. Generaciones de niños crecieron escuchando la historia de la zorra que engañó al rey y pagó el precio de su astucia, no con su vida sino con su orgullo, y que a través de ese pago encontró algo mucho más valioso que cualquier tesoro. Encontró redención, propósito y paz. Cuando Doña Astucia finalmente llegó al final de sus días, muchos años después, todo el reino se reunió para honrarla. Campesinos y nobles por igual vinieron a presentar sus respetos. Contaron historias de cómo ella los había ayudado, de los consejos sabios que les había dado, de las veces que había usado su inteligencia para resolver sus problemas. La reina Isabel ordenó que se construyera una estatua de ella en la plaza principal del pueblo más grande del reino. La estatua mostraba a la zorra,
no en una pose orgullosa o amenazante, sino sentada tranquilamente con la cabeza ligeramente inclinada, en una postura de reflexión y humildad. En la base de la estatua se grabaron estas palabras que la misma doña Astucia había escrito poco antes de morir. La verdadera astucia no está en cuánto puedes engañar, sino en cuánto puedes dar. La verdadera inteligencia no es usar tus dones para tomar de otros, sino para construir algo que beneficie a todos. El orgullo te hace sentir grande, pero la humildad te hace ser grande. Y la lección más importante de todas es que cada día tienes la oportunidad de elegir entre ser lo que siempre has sido o convertirte en algo mejor. Elige sabiamente, porque esa elección define no solo tu vida, sino el tipo de mundo que dejas detrás. Y así, queridos amigos, termina la historia de la zorra que engañó al rey y pagó el precio de su astucia. Pero como pueden ver, el precio no fue su vida, sino su orgullo, y lo que recibió a cambio fue inconmensurablemente más valioso. Esta historia nos enseña que todos tenemos dones y talentos, pero que la forma en que los usamos determina si seremos recordados como una maldición o como una bendición. Nos enseña que el engaño puede darte victorias momentáneas, pero el honor te da paz duradera. Nos enseña que la verdadera inteligencia incluye la sabiduría de saber cuándo estás equivocado y el coraje de cambiar. Nos enseña que la comunidad y la conexión genuina con otros es más satisfactoria que cualquier triunfo solitario. Y, sobre todo, nos enseña que no importa qué tan lejos hayas caminado, por el camino equivocado, siempre puedes dar la vuelta y comenzar a caminar en la dirección correcta. Las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan eventualmente, pero también lo hacen las recompensas de nuestros cambios positivos. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde puedas tomar ventaja de alguien, donde puedas engañar para obtener beneficio personal, donde puedas usar tus talentos para el mal, en lugar del bien, recuerda a Doña Astucia y pregúntate qué tipo de legado quieres dejar, porque al final del día lo que realmente importa no es qué tan astuto fuiste, sino qué tan sabio. No es cuánto tomaste, sino cuánto diste. No es a cuántos engañaste, sino a cuántos ayudaste. Y con esa reflexión, dejamos esta historia esperando que sus lecciones vivan en los corazones de todos los que la escucharon, y que cuando llegue el momento de elegir entre la astucia egoísta y la sabiduría generosa, recuerden que siempre, siempre es mejor elegir el camino del honor, aunque parezca más difícil, porque ese camino, aunque empinado, conduce a un destino donde puedes mirarte al espejo sin vergüenza y dormir por las noches sin que el peso de tus malas acciones te quite el sueño. Que esta historia inspire a todos a ser mejores, a usar sus dones para construir en lugar de destruir, y a recordar que la verdadera grandeza no viene de cuánto poder tienes sobre otros, sino de cuánto bien puedes hacer en el mundo. Fin.